Así que bueno, va a haber mucho para discutir. Señores, vamos al tema del juicio político desde una perspectiva de un abogado constitucionalista que es uno de los testigos convocados por la Comisión de Juicio Político para que declare. Así que vamos a charlar con él. ¿Sos testigo? No, no soy testigo. Señores, el doctor Andrés Gil Domínguez con nosotros. Bienvenido, doctor. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo que no es testigo? Yo vi la lista de testigos y dice Andrés Gil Domínguez. No, esa es una lista falsa que no sé de dónde circuló. Sí, en la prensa se publicó. Sí, se publicó en la prensa, pero en la lista, en el escrito original, en el proyecto de resolución original. ¿No está? No estoy, y ese es el válido. Después hubo una circulación. Lo tuviste que averiguar porque sí, en un momento diste por hecho que sí estabas. Lo tuve que averiguar y lo que existió fue una lista ampliada, falsa, que circuló y que muchos medios tomaron como verdadera. Igual, si fueras testigo, me parece bien. No vas a testimoniar nada de primera mano, sino para ser un testigo de, no sé, o de concepto, o de ideas, o de... A mí me parece que... Un consultor técnico, más bien. Pero eso es un perito, entonces, en un testigo. Bueno, sí. Porque un testigo es aquel que tiene una relación directa o indirecta con los hechos que se están discutiendo. Sí. Yo no tengo ningún tipo de relación, mis opiniones son públicas, son conocidas, y si se convocase a alguien por su expertise, tendría que ser un perito, no un testigo. Bueno, pero sos testigo, por ejemplo, de... No, ahí tengo mis dudas, porque sos testigo, como somos todos testigos, de los fallos de la Corte. Y tu opinión no es lo mismo que la mía. Vos sos un abogado constitucionalista. Pero yo no tu opinión vale mucho. Yo no participé en ninguna causa, ni tengo ninguna injerencia, no trabajo en ninguna vocalía. Entonces, pero no es importante tu juicio sobre la constitucionalidad o no de una medida judicial. Sí, pero ahí es como perito, no como testigo. Para mí el testigo es aquel que tiene una relación directa o indirecta con aquellos hechos que se están investigando. Por eso pueden ser testigos quienes integran determinadas vocalías, por ejemplo. Sí, eso van a ir todos, uno atrás de otro. Pueden ser testigos quienes están involucrados en escuchas, en chats. Tienen que ser Pero como testigos. Consultor técnico tampoco entonces te convocaron. No, porque no convocaron a nadie, ni como consultor técnico ni como perito, pero sería bueno que se averiguase por qué circuló esa... porque operaciones hay por todos lados. Es que este país es una gran sala quirúrgica, porque hay operaciones todo el día, no para. Sí, igual no es grave que te pongan como testigo. No es grave. Vos te enojaste, dijiste, ¿cómo no me avisaron? Lo que pasa que ¿cómo que le tiene que avisar? No, pero esto fue la respuesta a una pregunta... que hizo Andrés Lerner, un gran periodista, una gran persona, Andrés Lerner, me hizo esa pregunta y yo le dije, no me consultó nadie. Y le gustaría, no, por esto y esto y esto. ¿Y por qué no te gustaría? Bueno, porque no sos testigo porque de nada. No soy testigo y porque lo que yo pienso sobre estos temas tiene estado público. Y Andrés, te pregunto, ¿qué opinas de aquellos que dijeron es desconocer la democracia? Lo dijo Larreta, desconocer la democracia, querer hacerle juicio político a la Corte. ¿No es una interpretación un poquito tirada de los pelos? No, me parece que utilizar un mecanismo que está en la Constitución desde 1853 no es desconocer la democracia, porque entonces el presidente Duhalde, cuando inició el juicio político, desconoció la democracia, el presidente Kirchner desconoció la democracia y Carrió cuando fue diputado, los diputados del ARI desconocen la democracia porque también están impulsando un juicio político a Lorenzetti. Entonces me parece estamos fomentando que la gente se confunda, ¿no? Y no puede ser nunca atentar contra la democracia utilizar un mecanismo que está en la Constitución. Claro. Ahora, después podés discutir si dentro del contexto y los hechos que se invocan es viable o no es viable el juicio político. Pero eso es otra discusión, ¿no? Que va a estar en juego la democracia. Totalmente. ¿Y que el Congreso de la Nación se paralice por esto no también es un extremo? Sí, me parece que... Eso ya es más político, digo, pero... No, y además que se paralice en términos de la necesidad de sanción de determinadas leyes que hacen a mejorar la situación económica, ya sea por quien gobierna y ya sea porque eventualmente en muy poco tiempo puede ser gobierno. Entonces me parece que la economía hoy tiene que estar encapsulada, tiene que tener un paraguas del resto de las cuestiones y a todas aquellas normas que sean necesarias para mejorar la economía, para el que gobierna y para eventualmente los que pueden gobernar, cuestión de responsabilidad. Tendrían que ser tratadas y sancionadas. Andrés, ¿es obligatorio que los jueces vayan a declarar, los jueces acusados? No es obligatorio porque en el marco de ejercicio de su derecho de defensa pueden concurrir personalmente, pueden hacer su defensa por escrito o no pueden concurrir o si quieren no pueden hacer ningún tipo de defensa. El reglamento establece
que se le da traslado a los jueces una vez que se produjo toda la prueba. Pero la Comisión de Juicio Político ya ha dicho que ahora, con esta primera, en la apertura, los van a convocar. Sí, si quieren ir, si no, se quedan en la casa. Si ellos quieren, pueden ejercer ya el derecho de defensa y lo pueden ejercer como quieran. En cambio, los testigos no, los testigos están obligados a concurrir, y si no lo hacen y no tienen ninguna justificación, sí lo podés hacer comparecer por la fuerza pública a través de una orden judicial. Voy a un tema que es recontra picante, atentos a esto, muy atentos a esto. Hay una idea de pedir un entrecruzamiento telefónico. Esto no es un hackeo, no es acceder al contenido de ningún dispositivo, sino simplemente pedirle a las empresas, que son las que tengan los miembros de la Corte, que informen con quiénes se comunicaban. Y lo van a entrecruzar con otros personajes que están en boga. Eso lo va a pedir la comisión a la DAJUDECO, ¿no es cierto?, que es la que se encarga de hacer este tipo de trabajos. Tienen que pedirle que lo ordene un juez, pueden hacerlo directamente, está sujeto a interpretación. A ver, en la medida en que se pida algún tipo de prueba que sea intercepción de correspondencia, de comunicaciones, escuchas, tiene que haber una orden de un juez competente. No es escuchas igual, ¿eh? No es competente. Si se pide lo que se llama la prueba informativa, que se informe los llamados y que se haga intercruzamiento entre llamados, no hace falta, o para mí no hace falta orden de juez competente. Para mí no hace falta orden de juez competente. Digo porque es picante, pues si hay conversaciones de Rosati con Rodríguez Larreta, de Rosati con Alessandro, de Roble con Alessandro. A ver, pero ahí lo que se está pidiendo es, a ver, no tiene que haber orden de juez competente en la medida que uno pida con cómo fueron las entrantes y las llamadas salientes y quiénes hablaron. Ahora, si uno tiene que entrar al contenido... No entras al contenido. Si vos entras no pedís toda la llamada de Rosati, decís... Si vos entras al contenido, necesitas orden de juez competente. Si es solamente información... Te pregunto, le preguntan a la empresa, no suponete que tenga, no sé, bueno, X. Le preguntan a la empresa X, ¿me puede informar si este usuario se comunicó y cuántas veces con esta lista de 50 números telefónicos? Esa es prueba informativa, no necesita orden de juez competente. Ahora sí. ¿Y si le pido, me informa todas las llamadas entrantes y salientes del doctor Rosati? Es prueba informativa. Ah, es una bomba esto. Eso es prueba informativa. Eso es prueba informativa. Ahora, el quilombo que se va armando. No, ahora, en la medida en que... Esa prueba no requiere intervención. No, para mí no requiere intervención. Es directo entre la comisión se manda y la un empresa. oficio. Se manda un oficio. Un oficio parlamentario. Un oficio parlamentario. Se manda un oficio y se requiere esa información. Se está poniendo bueno esto, ¿eh? Se requiere esa información. Ahora, también en el marco de ejercicio de derecho de defensa, los jueces de la Corte pueden hacer una presentación diciendo que si se piden todos los llamados, es irrazonable la producción de prueba. Uno también se puede oponer. ¿Y a quién le presentan ese escrito? ¿A un juez? Primero a la comisión. Y si la comisión no hace lugar, pueden hacer planteos judiciales. Porque esto es lo que está diciendo Juntos por el Cambio, que va a judicializar cada cosa que haga la comisión. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, no, quien lo tiene que judicializar en este caso es la persona. ¿No pueden ser los diputados integrantes de la oposición? ¿De la comisión, pero de la oposición? No, para mí la legitimación lo tienen quienes son los acusados. Son quienes tienen la legitimación procesal para hacer todo tipo de impugnación respecto de la prueba cuando la consideren irrazonable. Si uno dice, bueno, es irrazonable que se pidan todos los llamados y no se pidan un entrecruzamiento de aquellos llamados que se vinculen con el hecho que se está investigando. Perfecto. ¿Allanamientos? Juez competente. ¿Y cómo se justifica en este caso o es una locura? No sé por qué van a allanar si lo que se está buscando ¿La es oficina de la Corte? Pero si lo que se está analizando supuestamente son sentencias dictadas que son públicas, de público conocimiento, entonces ¿por qué se va a allanar? ¿Por qué se van a hacer careos? No tendría ¿Por sentido. qué se va a hacer intercepción de llamadas a través de lo que es pinchar teléfono? No tiene, es como nosotros decimos, casi de puro derecho esta la discusión del juicio político porque está expuesto a las cuestiones y las razones que se están debatiendo. Se podrá pedir informes también sobre el funcionamiento de la obra social, pero que también eso es una causal que se vincula más con un tema de lo que nosotros llamamos superintendencia, que es administración,
que con la función de dictar sentencias, aunque la obra social, por imperio de la Constitución, tiene que estar bajo la órbita del Consejo de la Magistratura, que según la Constitución es el que se encarga, el órgano que se encarga de la administración. La Corte no tendría que tener ninguna función de administración porque eso se le otorgó la Constitución al Consejo de la Magistratura para que la Corte se dedique pura y exclusivamente a la función judicial. Andrés, con la experiencia que tenés, ¿viste casos de una vocalía, no una vocalía, de un cargo tan particular, no me acuerdo, director de vocalía o algo así, es el cargo este de Robles, que no es abogado y que tiene un cargo altísimo y que todo el mundo da por sentado que es la mano derecha del doctor Rosati y no es abogado? ¿No es un poquito raro? Lo que pasa es que siempre en la Corte hay funciones judiciales que lo llevan los secretarios letrados de carrera y los que son designados por el propio ministro. Que saben de derecho. Y después las otras funciones que son funciones de naturaleza más administrativa, del funcionamiento administrativo de la vocalía. No parece ser un empleado administrativo. Bueno, esto es lo que se va, me parece, a intentar dilucidar cuál era la función que tenía y en base a la función que tenía, cuáles las relaciones que generó. Totalmente. Y Andrés, si se probara, veremos, se probara que los chats entre Robles y D'Alessandro son reales, ¿no? Que el secretario privadísimo de un miembro de la Corte se comunica con una contraparte, porque de hecho D'Alessandro es eso, ¿no? Un miembro del PRO es una contraparte en una disputa. Si se probara que eso es cierto, a través de los entrecruzamientos, bueno, como fuera, ¿no? ¿Es una falta grave? Sí, es una falta grave de Robles y de D'Alessandro, que da lugar a consecuencias penales. ¿Y de Rosati? Pero en la medida que no exista... ¿Es un poco incómodo? Pero incómodo es. Pero como hablábamos hoy, como muy bien decías en editorial, en la medida que no exista ningún tipo de vinculación probada entre Rosati y Robles, Rosati no va a tener ningún tipo de consecuencia. No, pero Rosati y Robles, ¿cómo no trabajan juntos? Uno es empleado del otro. Sí, bueno, pero es prueba indirecta. Y yo siempre creo, en cualquier lugar, bajo cualquier situación, que la prueba indirecta es muy débil para condenar a una persona. Ahora, es curioso que Robles dé explicaciones jurídicas cuando no es abogado, ¿no? Es raro. No, lo que sí me parece que por una cuestión de buen funcionamiento de la Corte y las instituciones, hoy Robles quizás tuviese que pedirse una licencia del cargo hasta tanto, aunque sea en sede penal, se aclare un poco la cuestión. No, lo que pasa es que si hace eso, bueno, está cocinado Rosati, porque es admitir que hay algo muy sucio. Hoy lo está negando, pero bueno, todos sabemos que es verdad y todos sabemos que ese chat es cierto. A ver, ¿no? Pero bueno. Larreta con mucho tino le pidió licencia, porque se la pidió Larreta, licencia de Alessandro, hasta que se aclare la situación. Me parece que es una actuación correcta que quizás tendría que tener un reflejo en la Corte Suprema de Justicia también. Bueno, me quedo con eso. Andrés, gracias, muy interesante. Gracias. Te vamos a volver a llamar para preguntarte sobre estas cosas porque va a haber mucha discusión constitucional, ¿no? Mucha. Es un juicio político, está arreglado por la Constitución, no aparece en otro lado. No, está arreglado por la Constitución, hay una comisión que se llama el juicio político y es un reglamento interno para que funcione la comisión de juicio político. Y después lo que tenés que, es claramente, y esto tiene que quedar muy precisado, es un juicio político. Hay una parte judicial y hay una parte política, en donde reunís o no reunís la mayoría. El voto es 100% político. Porque vos podés probar que existió mal desempeño, llegás al plenario de diputados, no conseguís los 2/3 y ahí se termina el juicio. Sí, totalmente. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Muy amable, como siempre. Gracias. Señores, me voy con Marcos.